Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Esta semana vimos una publicación que hizo la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones en la persona de su presidenta ejecutiva, que es la señora Kirsi Jaques. Bueno, el anuncio lo que hace referencia es a que el año pasado los fondos de pensiones crecieron una proporción importante y que de esa proporción el 53% correspondió a rendimiento por las inversiones que hacen las AFP y solo un 47% correspondió a los aportes que hacen los trabajadores y los empleadores, porque recuerde que usted aporta un 3% de su salario para su fondo de pensión y su empleador aporta un 7%, es decir, un 10% de su salario es aportado por empleados y empleadores. Entonces, ese dinero se invierte, las AFP lo invierten, y el rendimiento que ofrece ese dinero también se suma al fondo. Entonces, dicen las AFP que el 53% de ese fondo, del crecimiento del fondo el año pasado, correspondió a el rendimiento por las inversiones. Pero no es así. La realidad es que no es así. La Asociación de Fondos de Pensiones hizo su cálculo. Bueno, está bien. Calcúlenlo como ustedes quieran. Pero de acuerdo con las estadísticas oficiales, la realidad es que el año pasado solamente el 30% de la proporción en que crecieron los fondos de pensiones fue por rendimiento. El otro 70%, 70 punto tanto, fue por aportes de los trabajadores y de los empleadores. En años anteriores sí llegó a ocurrir eso, que la inversión, el rendimiento de la inversión era casi equivalente al mismo monto del aporte de los trabajadores y empleadores, más o menos 50-50. Pero el año pasado no fue así. No fue así. El año pasado fue una proporción 70-30, 70 aportes de los trabajadores y empleadores y apenas un 30% por rendimiento. ¿Por qué? Porque el año pasado las tasas de interés de rendimiento de los fondos de pensiones se redujo considerablemente. Para que ustedes tengan una idea, hasta el año 2021 el promedio de rendimiento de los fondos de pensiones era de un 12% más o menos. El año pasado bajó a un 7%. Incluso ahora mismo, en este momento, en enero, el rendimiento de los fondos de pensiones está en 5.5%. Claro, el comunicado de la Asociación de Fondos de Pensiones dice que el rendimiento histórico al cierre del año pasado de los fondos de pensiones es de un 12%. Claro, el histórico, porque tú estás incluyendo del 2003 hasta ahora, cuando tú sacas el promedio te da un 12%. Pero en el 2022, de manera específica, el rendimiento fue de un 7%. Esa es la realidad. Los fondos de pensiones el año pasado crecieron, aumentaron en términos absolutos en alrededor de 83 mil millones de pesos. Cerraron en 841 mil millones de pesos, mucho dinero. Ahora, de esos 83 mil y pico de millones de pesos, el 70% correspondió a aportes de nosotros y solo un 30% a rendimiento. Aun cuando el informe de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones dice otra cosa. Yo les estoy hablando con base en las estadísticas que establece o que publica la SIPEN, la Superintendencia de Pensiones. Y de ahí mismo también fue que la Asociación de AFP sacó las estadísticas. Lo que pasa es que las informaciones en cuanto a lo que tiene que ver con datos estadísticos, tú puedes extraer datos objetivos y reales que no necesariamente sean los que necesita saber la población. Lo que necesita saber la población es lo que yo le estoy diciendo a usted aquí ahora. Que el rendimiento bajó. Lamentablemente bajó. Y tú dirás, ¿y por qué bajó si las tasas de interés están subiendo? Es cierto. Bueno, eso tiene que ver con un asunto de inversión y plazos. Los fondos de pensiones se invierten en determinados instrumentos de pago o de deuda que emite el Banco Central, que emite Hacienda, que emiten otras instituciones, y pueden tener una tasa específica. En un momento determinado, vamos a decir que tengo una inversión que tiene una tasa de un 9%. Ah, muy bien, qué bueno. Si las tasas de interés del mercado suben a un 12, 13% como están actualmente, y los fondos que tiene invertido la AFP a 9% están a un plazo de 5 años,
Entonces, ese dinero, la AFP no puede tomar ese dinero para invertirlo ahora en un instrumento que paga un 12, que sería más de 9. ¿Por qué? Porque todavía no se le ha vencido. Y si la AFP decide vender en el mercado secundario esa inversión o ese bono a un 9 para comprar inversión nueva a un 12 y así aumentar el rendimiento, tendría que vender ese fondo en el mercado secundario a un valor por debajo de su valor real. Por ejemplo, un fondo de 100 millones que paga un 9, y yo digo, mira, te voy a vender este fondo de 100 millones, posiblemente, o esta deuda de 100 millones, posiblemente el que me la va a comprar me dice, yo te la compro, pero como lo que está pagando es 9, yo te la compro a descuento. Y al comprártela a descuento, en vez de darte 100 millones, yo te doy, qué sé yo, 95 millones. O te doy 90 millones. Sí, pero son 100. Sí, te doy 90 millones porque como quiera lo que me va a pagar es un 9. Si no, yo cojo mis 90 millones y lo invierto en un instrumento actual que me va a pagar un 12. Entonces, por esa razón, el bono vigente de inversión con un rendimiento específico de la AFP en un determinado momento, en un escenario en que suben la tasa de interés, si tu bono todavía no se ha vencido, para reinvertirlo a tasa más alta, lo que hace es que en vez de aumentar el rendimiento, reduce su rendimiento. Es una explicación un tanto técnica y un tanto compleja que posiblemente los amables televidentes así de manera rápida no comprenderían, porque tendrían que entender cómo funciona el mercado de valores. Pero sí es la explicación que justifica la razón por la cual ha bajado el rendimiento de los fondos de pensiones. Otra explicación que tiene la reducción del rendimiento de los fondos de pensiones es lo que se conoce como la apreciación del peso frente al dólar. ¿Por qué? Porque hay una parte de los fondos de pensiones que están invertidos en dólares. Cuando el peso se apreció frente al dólar a principios del año pasado, entonces lo que estaba invertido en dólares automáticamente perdió valor. Perdió valor frente a la cotización en pesos. Y aunque las administradoras de fondos de pensiones invierten una parte del dinero en dólares, cuando reportan a la Superintendencia de Pensiones su balance, su estado financiero, tienen que convertirlo a pesos y tienen que reportarlo en pesos. Cuando lo reportan en pesos, tienen que reportarlo en pesos a la tasa vigente. Entonces, si el dólar se deprecia frente al peso, cuando convierten dólares a pesos en la conversión, automáticamente sale un rendimiento menor. Y eso también ocurrió el año pasado. Por eso, el rendimiento de los fondos de pensiones se ha venido reduciendo en el último año. Esperemos que ahora, a partir del 2023, bueno, comiencen otra vez a recuperarse. Pero repito, al día de hoy, en enero, el rendimiento de los fondos de pensiones está muy bajito, 5.5. Y el promedio del año pasado, el promedio completo fue de 7.1%. Cuando, repito, otra vez, en años anteriores, 2020, 2021, estaba por encima de 12% o promediando el 12%. Se ha bajado el rendimiento. Gracias a Dios se sigue haciendo el aporte, los trabajadores y los empleadores siguen haciendo aportes, el empleo se ha recuperado, como el empleo se ha recuperado, entonces el aporte viene siendo mayor, los aumentos de salario también hacen que el aporte sea mayor, porque usted aporta un 3% de su salario, si usted gana 10 mil pesos, un 3% son 300 pesos, pero si usted gana 15 mil pesos, un 3%, entonces pasan a ser ya 450 pesos, el mismo 3%, o sea, que entonces en la medida en que aumentan los salarios, también aumenta el aporte de capital que se le hace a esos fondos de pensiones. Pero si el rendimiento no es alto, entonces tenemos la situación de que a largo plazo pudiéramos tener entonces un acumulado para nuestras pensiones que quede por debajo de las expectativas. Y eso es delicado. No lo vamos a ver hoy ni vamos a verlo mañana, porque cada quien tiene que irse solicitando su pensión en la medida en que adquiere la cantidad de cotizaciones que establece la ley y el nivel de edad que también establece la ley. Más de 60 años de edad y alrededor de 300 cotizaciones, o sea, 30 años de cotización, que son 360 más o menos. Cotizaciones, cuando tú lo divides por año y mes, cada año tiene 12 meses. Entonces, hay que esperar que madure el proceso y ojalá que en lo que madura el proceso, pues los rendimientos vuelven otra vez a aumentar, porque el año pasado no fue bueno para los fondos de pensiones. Nada bueno. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces continuamos con este espacio de Dinámica Económica y vamos a integrar ya a Jairon Severino, que acaba de llegar a nuestros estudios de esta estación RNN Canal 27. Volvemos.